amigos? Como siempre, bienvenidos a Justicia Electoral a la semana. Estaremos platicando del informe sobre IDEA Internacional y democracia en México. ¿Cómo nos va? ¿Cómo estamos en América Latina? ¿Y cómo estamos en el resto del mundo? Así que bienvenidos, la invitación a que se queden con nosotros y se enteren. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, encabezó junto con el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, la presentación del informe El Estado de la Democracia en el Mundo y en las Américas 2019 del Instituto Internacional para la Asistencia y la Democracia Electoral, que registra los alcances de la democracia de 1975 al año 2018. En ese marco, los magistrados señalaron que el mundo, América Latina y México hoy necesitan más democracia y mejor justicia para revivir la promesa de un mejor futuro ante los desafíos que enfrenta, y llamaron a fortalecer las garantías constitucionales, especialmente la justicia electoral, para continuar superando los antiguos y nuevos desafíos de la democracia y mantener vivos sus ideales. El informe, El Estado de la Democracia en el Mundo y en las Américas 2019 de IDEA Internacional, analiza la situación democrática de México y, de acuerdo con las opiniones de las y los analistas, el desarrollo de la democracia en la región y en el país ha sido desigual e imperfecto. Los gobiernos surgidos de las urnas tienen deudas democráticas y los retos en la materia no se pueden combatir con menos democracia. Bueno, y está con nosotros Irma Méndez de Hoyos. Ella es coordinadora de investigación y también profesora investigadora de Flaxo, a quien siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Oye, y además sobre un tema que tiene muchos puntos para analizar, para revisar, esto que acaba de entregar IDEA sobre democracia en México. ¿Cómo nos va? A ver, yo creo que hacer un balance de la democracia es obligado en este momento, pero no cualquier balance. Yo creo que IDEA Internacional nos propone una metodología que permite hacer, digamos, un juicio equilibrado entre lo que se ha avanzado y los grandes desafíos, ¿no? Me decías que desde 1975, ¿no? 1975, sí. A ver, lo primero que propone es entender a la democracia como un régimen político que tiene, digamos, dos pilares, ¿no? Sí. Por un lado, el control ciudadano sobre quienes ejercen, digamos, toman las decisiones. Y por otro lado, vamos a la ciudadanía, la participación que tiene, ¿no? Entonces, son, digamos, estos pilares los que permiten plantear que la democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos. Y entonces ellos proponen 5 grandes dimensiones, o le llaman atributos, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver con gobierno representativo. Ese gobierno representativo, el eje de esa dimensión está en las elecciones, que sean libres, que sean limpias, que sean transparentes, que sean competitivas, y ahí, digo, creo que hemos avanzado un montón, ¿no? Ahí porque hemos si nos avanzado, vamos al 75, al 80, claro. No, qué barbaridad. No, de ahí México tiene, digamos, en una gráfica que presentamos, prácticamente de 1975 a 2006, tenemos, o sea, prácticamente una línea creciente. Claro, somos otro país, y creo que tenemos que dar gracias a eso, porque en eso sí hemos modificado, ¿no? Del cielo a la tierra. O sea, nuestro voto cuenta, sabemos organizar elecciones, vamos. Exacto. O sea, ya no hay problema. No, y tenemos órganos electorales independientes, autónomos, imparciales, fuertes, ¿no? Digo, a nivel estatal todavía hay grandes retos, pero a nivel federal no hay ni duda, hemos avanzado muchísimo. Pero esa no es, digamos, más que una dimensión, hay otras, ¿no? Tenemos la otra en derechos fundamentales. En derechos fundamentales, el eje central está en el acceso a la justicia y en libertades civiles. Y si bien avanzamos de manera bastante importante de 1975 hasta 2002, después de 2002 empieza un deterioro, un estancamiento primero y después un deterioro, ¿no? Otra de las dimensiones, o lo que le llaman atributos, tiene que ver con el control gubernamental, el llamado equilibrio de poderes.
qué tanto controlamos a los poderes ejecutivos, en particular al poder ejecutivo porque concentra muchas facultades. Y en ese ámbito igual, fuimos, digamos, fortaleciendo, ¿no?, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a los congresos locales. La pluralidad permitió que muchos partidos, ¿no?, ingresaran a los congresos, pero después de 2002 empieza a deteriorarse, empieza, digamos, como a detenerse. Otro de los atributos o dimensiones de la democracia es el de la administración, que tiene que ver con prácticamente el gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Administración imparcial, le llama Idea Internacional. Y ese es uno de los ámbitos en los que mayor deterioro hemos tenido. Menos crecimiento y mayor deterioro. Es decir, ahí tenemos grandes déficits. ¿Por qué? Porque uno de los componentes de ese atributo es la corrupción. Entonces se mide la corrupción y la corrupción está afectando de manera directa el trabajo de los gobiernos. Pues es uno de los grandes temas que resolver en nuestro país desde hace mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Y el último es la participación de la sociedad, tanto en elecciones como fuera de elecciones, y los mecanismos de democracia directa en el que hemos avanzado de manera, digamos, muy contundente. Entonces, yo creo que más que hacer juicios sumarios sobre la democracia en el mundo y la democracia en México, lo que tendríamos que hacer es utilizar estas herramientas que en este caso nos propone Idea Internacional, pero existen otras, que lo que nos permiten es ver exactamente en qué hemos avanzado, en dónde nos estamos deteniendo, en dónde hay erosión y en dónde hay crisis prácticamente, ¿no? Y entonces sí, poder, digamos, plantearnos, a ver, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y además, todas estas tendencias no son exclusivas de México. Ahora te quiero preguntar, ¿dónde estamos detenidos y dónde hay crisis? A ver, yo creo que cuando planteamos de dónde hay crisis, yo diría que sí. O sea, deterioro hay en la parte de gobierno representativo, porque las elecciones, si bien hemos avanzado de una manera, digamos, radical, dramática, digamos, positivamente, todavía hay déficits de integridad electoral, ¿no? O sea, malas prácticas electorales como la compra de voto, la coacción del voto, el uso de recursos públicos, e incluso la injerencia cada vez mayor del crimen organizado en las elecciones a nivel local, municipal, es terrible. Entonces, todavía tenemos, digamos, déficits en esa materia que se tienen que atender. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los gobiernos que dan estos accesos a programas sociales? ¿Ahí cómo se ve esto? ¿Se ve también como una compra de voto o esto hay que verlo de manera separada? A ver, gran parte de los programas sociales que no están vinculados con reglas de operación, es decir, que tienen muy claramente quién tiene acceso al beneficio y quién no, que no hay un padrón claro de beneficiarios y no hay mecanismos de evaluación, digamos, del beneficio que se le está otorgando, esa es compra de votos. En gran parte del mundo y de la literatura lo que se reconoce es programas sociales creados prácticamente por gobiernos estatales o municipales y que no tienen estas reglas, ¿no?, claras de cómo operan y de quiénes son los beneficiarios, son programas clientelares, ¿no?, que sirven para comprar el voto y evidentemente que erosionan la integridad de las elecciones. Igual que eso, el uso de recursos ilícitos, porque, digamos, hay una parte importante del dinero que utilizan los partidos y los candidatos que está monitoreada, y la monitorea el INE de una manera muy profesional. Pero hay una parte que no monitorea porque no se ve, porque no está en la mesa, porque se da o en maletas o en efectivo, no hay ningún tipo, digamos, de constancia. O sea, no me van a dar un recibo de la maleta que llevé, ¿no? A menos que me cachen. Exacto. Entonces, ahí hay deterioro. Pero no estamos de ninguna manera en crisis. Entraríamos en crisis, desde mi punto de vista, si comenzamos a dañar
a los órganos electorales, particularmente a los federales, que son los que nos han permitido elevar la calidad de las elecciones en México. Me refiero al INE y al Tribunal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un pilar de la democracia, igual que el Instituto Nacional Electoral, y creo que a estas dos instituciones hay que fortalecerlas, no debilitarlas, porque la democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos. Y nuestros pilares de esas elecciones que son democráticas son estas dos instituciones. Ahora, hay mucho que mejorar a nivel estatal particularmente. Nosotros coordinamos en Flaxo, desde Flaxo, la encuesta sobre integridad electoral a nivel subnacional en México. ¿Qué quiere decir integridad electoral? La integridad electoral es un conjunto de estándares mundiales sobre la calidad de las elecciones. Entonces, lo que dice integridad es, a ver, las elecciones ya no solamente tienen que estar en la ley, que son libres, limpias. Tenemos que, al mismo tiempo, combatir malas prácticas, como las que ya mencionaba, y cumplir con estándares internacionales, combatir la corrupción y, al mismo tiempo, digamos, estándares muy altos para acceso a las elecciones a grupos vulnerables, evitar, digamos, sesgos de género, violencia de género. Entonces, son como estándares más altos, ¿no? Sí. En estas mediciones lo que encontramos es que no hay un solo estado que tenga alta integridad. Todos estamos de media para abajo. Entonces, eso te muestra que hay déficit, que tenemos que avanzar, digamos, en esta materia. Entonces, ahí hay, digamos, empezó con estancamiento, ahora hay deterioro, ¿no? Derechos fundamentales, igual, hay, digamos, ligero deterioro. Nada dramático, pero hay dos áreas en las que tenemos que poner mucha atención, porque si no nuestra democracia se vuelve mucho más frágil. La primera, control gubernamental, es decir, el equilibrio de poderes se ha ido perdiendo. A nivel estatal tenemos todavía gobernadores poderosísimos que controlan a su Congreso, al Poder Judicial, a los órganos autónomos. Y en el caso federal, pues, digamos, o sea, lo hemos visto, ya no hay tanto control sobre el Ejecutivo. Sí. Y la segunda materia, imparcialidad en la administración pública. Si yo te doy mi punto personal de vista, creo que la gran transformación y transición faltante en México es la de los gobiernos. ¿Te parece si regresamos con eso? Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. La invitación para que siga con nosotros y a través de redes sociales también pueda ponerse en contacto con sus opiniones. Aquí las esperamos. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de regreso y gracias a todos ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral. Irma, y nos decías de la crisis precisamente que hay en los gobiernos democráticos. A ver, ¿qué pasa? Mucho se ha hablado, digamos, que hay una crisis en la democracia, ¿no? Como un todo. El sistema democrático está en crisis. O sea, está muy mal, ¿no? Está muy mal, ¿no? Y yo creo que, digamos, hay que tener juicios balanceados y precisamente el informe de IDEA nos brinda todo esto. A ver, en el informe se plantea que hay rasgos, digamos, hallazgos positivos y retos, ¿no? Desafíos. A ver, hallazgos positivos. Hay más democracias en el mundo que nunca.
Es decir, o sea, el número de democracias en el mundo se ha triplicado desde 1975. Entonces, hoy... Y seguimos viendo transición a la democracia, ¿no? Seguimos viendo, digamos, todavía países que transitan a la democracia. Entonces, eso es, o sea, sin duda, muy positivo. Eso es. Segunda, las democracias se han mostrado como sistemas muy resilientes, es decir, muy fortalecidos y duraderos, que a pesar de que a veces tienen poco crecimiento, desempeño regular, ¿no? Partidos políticos que no representan, ¿no? mucho, movimientos sociales muy fuertes o, digamos, mucho encono entre la sociedad, una sociedad dividida, polarizada. A pesar de eso, persisten. Entonces, el hecho de que la democracia persista en los países, en la mayoría de los países, habla de que es un sistema, la democracia es un sistema político, un régimen político resiliente. Entonces, ese es un segundo hallazgo muy positivo. Prácticamente. O sea, desde que ya se nos terminó la democracia. No. O sea, ya fracasó y ya, ¿no? Creo que hay democracia para rato. Por suerte, 81% de los países, de las democracias, son resilientes, mientras que el 19%, digamos, son frágiles. Entonces, yo creo que son dos hallazgos importantes al cual se suma otro. En la democracia es en donde más se ha visto que son posibles la igualdad, luchar por la equidad de género particularmente, y avanzar, digamos, en un conjunto de derechos y libertades que son Me llama la atención esto que dices, porque justamente este tema de la igualdad, de situaciones de pobreza y todo esto que ha llevado a muchas personas a decir que pues no avanzan las democracias, no, la democracia no es lo que esperaban, no les ha dado el bienestar social que querían y por eso han estado pues como débiles, ¿no? Claro. Pero habría que distinguir, digamos, lo que en estudios, digamos, de opinión pública nos separan, que es el apoyo a la democracia y la satisfacción con la democracia, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos los grandes, digamos, desafíos, ¿no? O déficits. O sea, evidentemente que nuestras democracias están, digamos, cuando tú ves el nivel de progreso, ¿no? Te das cuenta que el desarrollo económico y el crecimiento y particularmente la distribución de la riqueza, pues, digamos, ha quedado más en papel que en hechos reales. Y entonces la inequidad ha generado un malestar tremendo, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos de las democracias es lidiar precisamente con el progreso. Digamos, un desafío también muy grande de la democracia tiene que ver con la violencia. Digamos, hay un número muy importante de democracias que se han vuelto frágiles precisamente por, digamos, este crecimiento de la violencia. Y cuando te decía que tendríamos que separar el apoyo de la satisfacción con la democracia, planteo que mientras el apoyo a la democracia tiene que ver con este panorama como general del conjunto de derechos y libertades que tiene la democracia, la satisfacción tiene que ver con el desempeño de los gobiernos. De hecho, en algunos estudios se explica la satisfacción con la democracia precisamente por el desempeño gubernamental, ¿no? México ha caído de un 48% de insatisfacción con la democracia, o sea, que ya es mucho, porque quiere decir que la mitad de la población está insatisfecha, ¿no? A un 75%. Es decir, entre 75 y 76% de la población está o estamos insatisfechos. Imagínate, porque tenemos democracia o tenemos otros regímenes que la verdad... Claro. Entonces, me parece que están peor en el autoritarismo. Claro, ¿no? Pero entonces cuando tú separas la satisfacción con la democracia del apoyo a la democracia, lo que puedes entender es que lo que realmente está en crisis, y ahí sí hay que tomárnoslo en serio, son los gobiernos democráticos. La capacidad que tienen los gobiernos democráticos, o los gobiernos democráticos que hemos tenido en México y en muchos países para solucionar los problemas públicos. Ahora, Irma, me gustaría dos asuntos que ya tocaste, pero que quisiera yo regresar a ellos. Los partidos políticos, la representación. Mucha gente no se siente representada por los partidos políticos. Esta es una de las crisis que mencionabas. Y otro de los asuntos que también has tocado en esta ocasión es
A ver, ¿hay salida? ¿Hay realmente un camino para que la gente, hablabas de participación ciudadana, o sea, ¿cuál es la tarea, ¿no?, de la ciudadanía? Bueno, por el lado de los partidos políticos es algo muy dramático, sí, porque hasta ahora no hay un instrumento que sustituya a los partidos, ¿no? Los partidos tienen muchas funciones, entre ellas, una de ellas es, digamos, la electoral. Se desempeñan, digamos, seleccionan candidatos y después los llevan a las elecciones, ¿no? Desempeñan un papel fundamental. En las elecciones, digamos, no hay manera de eliminarlos, juegan un papel fundamental. Pero ahí no se queda. Es decir, tienen dos funciones igualmente importantes fuera de las elecciones. Una, formar gobiernos. Entonces, son ellos los que gobiernan. Entonces, tenemos partidos muy profesionales para el ámbito electoral, o sea, saben organizar elecciones de manera bastante, digamos, eficiente, pero cuando llegan al poder no saben qué hacer. Y entonces prácticamente están gobernando con lo que encontraron, con lo mismo, hicieron y hacen lo mismo que finalmente criticaron cuando estaban en campaña, pero porque no tienen las herramientas ni los elementos para gobernar de otra manera, y eso es dramático, ¿no? Entonces, creo que el gran desafío, digamos, que tienen los partidos políticos en este momento, su tercera función es la de la organización. Es decir, son una organización que llama gente, la prepara, digamos, para salir tanto a las elecciones como para formar gobierno. Y entonces cuando tú volteas y ves que hay déficits terribles, digamos, en materia de gobernabilidad, de cómo son gobierno y también como organizaciones, te das cuenta que una de las transiciones importantes tiene que ver, y las transformaciones pendientes están en los partidos, ¿no? Por el otro lado tenemos a los gobiernos. ¿Qué se puede hacer? A ver, hay toda una propuesta que tiene que ver con la gobernanza. La nueva forma de gobernar de los gobiernos es darse cuenta que no tienen la capacidad de solucionar los problemas públicos porque son demasiado complejos. Y entonces se tienen que auxiliar de la sociedad y de la iniciativa privada. Y solamente una colaboración, digamos, activa, positiva, retroalimentada, ¿no? Es la que nos permite enfrentar de manera, digamos, un poco más positiva, ¿no?, con mejores resultados los problemas públicos. De otra manera, los gobiernos son los que centralizan, ¿no? ¿Qué pasa cuando no quieres a la sociedad civil? Híjole, te perdiste el recurso más valioso que tienes para solucionar los problemas públicos. No hay otra. ¿Es un aliado? Es un aliado, es un aliado. Tomarlo como enemigo es, uno, no reconocer que en este momento las democracias, el baluarte que tienen está ahí, porque la sociedad civil no solamente, digamos, una sociedad civil formada, ¿no?, sino que está básicamente centrada en un beneficio colectivo. ¿Pero para qué quieres sociedad civil cuando tienes grupos fuertes que te apoyan de ciudadanía? No lo sustituyen, no lo sustituyen. Ese es el asunto, ¿no? O sea, necesitamos entender que solamente la colaboración de la sociedad civil, los gobiernos, y de los gobiernos hablo del federal, de los estatales, de los municipales, con los grupos privados, empresarios, es la única manera de salir. Y para enfrentar el problema de la corrupción y para enfrentar el problema de la inseguridad, o hacemos esta colaboración virtuosa o nos vamos a quedar 40 o 50 años más. Espero en un contexto mejor, pero sin esa colaboración creo que será difícil lograrlo, ¿no? Muy bien. Pues Irma, ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en este espacio. No, pues el gusto es mío. Hasta luego. Muchas gracias. Y gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejo con este resumen de las actividades importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de desechar impugnaciones contra la postulación de Berta Luján Uranga como candidata a consejera nacional de ese partido político.
En otro caso, la Sala Superior desechó algunas de las impugnaciones a la sentencia de la Sala Regional Especializada, en las que determinó que 36 servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Bienestar en delegaciones, subdelegaciones regionales y servidores de la Nación incurrieron en propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales, que además se difundieron en redes sociales y en notas periodísticas. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, firmaron el convenio específico de colaboración en materia de justicia abierta y tribunal cercano. En el evento estuvieron presentes la magistrada Mónica Soto, el magistrado Reyes Rodríguez y la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Se realizó la entrega de premios y reconocimientos del 6º Concurso Nacional de Ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La ceremonia estuvo encabezada por el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, la magistrada Mónica Soto Fregoso, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quienes entregaron los premios y reconocimientos a los 3 primeros lugares y a los autores de los trabajos destacados.